están? Bienvenidos. Aquí estamos. Alguien diría en el día después. Otros dicen, ¿qué nos dejó el 7M? Bueno, es lo que queremos saber, queremos conocer, porque naturalmente esta semana ha sido de análisis, algunos de sorpresa, otros, pero como sorpresa, si algo ya se decía. Era lo que se esperaba, no era. Hay elementos que influyeron en todo esto, es lo que queremos conocer con nuestros invitados. Bienvenidos a Visión Nocturna por todas las redes de Ufrovisión. Estamos en señal abierta y también desde Concepción a Coyhaique a través de Telefónica del Sur, canal 48. Y a través de Ufro Radio 89.3 en Temuco, 94.1 en Angol. Saludos para todos nuestros auditores en la provincia de Malleco. Dicho esto, vamos a saludar a nuestros invitados para este primer programa después de elecciones. Estamos con la cientista política María Elena Bello, a quien le agradezco como siempre acompañarnos. María Elena, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y agradezco estar aquí. Les saludo a los dos, así que muy agradecida. Bueno, le acompaña el sociólogo, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica de Temuco, Emilio Moya, a quien le damos también la bienvenida. Emilio, gracias por acompañarnos. Gracias a la invitación y buenas noches a todos y a todas. Bueno, esperamos pasarlo bien en esto que es tan, uno diría, es como en el fútbol cuando el día lunes comienza a ver los resultados con el suplemento deportivo. Yo sabía que iba a pasar esto. Bueno, ¿qué nos deja este 7M? ¿Hay alguna lección, María Elena, que deberíamos aprender? Porque tenemos elecciones en diciembre y tenemos elecciones el próximo año también de autoridades. Entonces, harta elección. Harta elección. Bueno, ¿Cuál es la lección que a su juicio deja esto? Primero que todo, que la política, como siempre, demostrando que es algo que es impredecible. Muchas veces nos sometemos a situaciones como país en donde se queda muy demostrado que las tendencias realmente cambian, uno podría decir, de forma muy rápida. Yo creo que Chile demuestra de alguna otra forma cómo ciertas bases quizás que uno piensa que se enraizan políticamente, realmente no están tan enraizadas. Hablo por el caso del gobierno, por ejemplo. Uno esperaba quizás un desempeño un poco mejor, a pesar de que sacaron consejeras, que igual es, digamos, un logro, pero también, digamos, estas almas que conviene el gobierno, estas famosas dos almas, como también te das cuenta que en los partidos muy tradicionales, que parecían tener bases muy sólidas, parecieran que de alguna otra forma se están desconfigurando, y eso también llama harto la atención, sobre todo, insisto, en partidos que generalmente tenían muy buena, digamos, disciplina partidista. A mí me sorprende bastante PPD, por ejemplo, para qué decir el DC, yo creo que ya un partido que claramente quizás va a dejar incluso de existir en algún momento. Entonces, para mí, por lo menos, me queda claro que la política es algo completamente cambiante. Como cientista política lo sabemos, pero realmente queda esa sensación de haber sacado un presidente con una de las votaciones más altas de cierto sector político, ahora tener, digamos, el Partido Republicano con una de las votaciones también, digamos, bastante históricas, se podría decir, a caballo en una instancia, digamos, como lo que es los consejeros y consejeras constitucionales, una instancia que ellos mismos tampoco estaban de acuerdo en un principio. Entonces, bueno, lecciones nomás. Pues como dices tú, en el fútbol, de repente uno se sorprende, uno no se espera el gol de cierto equipo y pasa. Así que, por lo menos por ahí yo me inclino en ese análisis. Emilio, después de conocer esta realidad en el ámbito político, ¿le cabe un análisis o un estudio sociológico a los chilenos por este péndulo que ha ido cambiando en las últimas elecciones? Yo diría que un elemento importante que no podemos dejar de analizar tiene que ver con las últimas elecciones que han sido con voto obligatorio. Y eso, a mi juicio, genera un contexto de análisis mucho mayor, que es muy distinto a las predicciones que uno podía hacer con voto voluntario propiamente tal. Yo creo que efectivamente, más que una elección de consejeros, consejeras, esta fue más bien un plebiscito. De hecho, lo que nos muestran los resultados es más bien una polarización, ¿no es cierto?, donde los partidos, tanto del centro derecha, centro izquierda, no tienen buenos resultados. En el fondo se fragmenta, uno diría, electoralmente
queda muy disminuido el centro político, que era además una de las apuestas de ciertos movimientos y ciertas fuerzas políticas del centro, como Amarillo y otros, que esta era una elección que le iba a favorecer justamente a los grupos del centro. Porque luego del plebiscito de salida, una de las tesis que se manejaba en el análisis tenía que ver con la polarización que había generado el plebiscito de salida, ¿no es cierto?, el plebiscito de entrada y el proceso anterior. Y sin embargo, lo que hoy día vemos es que se refrenda que efectivamente la sociedad en términos electorales se comportó de manera mucho más polarizada que lo que ellos esperaban o los análisis esperaban. Eso yo diría por una parte. Por otro, creo que los resultados también están cruzados por la agenda nacional. Creo que la agenda nacional marca de alguna manera los resultados. Explicar, por ejemplo, el triunfo del Partido Republicano, yo diría que no solamente lo tenemos que explicar por este voto obligatorio, gente que quizás no se movilizaba cuando el voto era voluntario, sino también entender que el Partido Republicano discursivamente instauró, yo diría, un discurso desde cierta certeza y de cierto orden, que uno podrá estar de acuerdo o no, pero que hoy día, frente a una sociedad que vive constantemente contradicciones y ambigüedades, le da cierta certeza. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes problemas, por ejemplo, del presidente Boric, su credibilidad con respecto a su comportamiento como parlamentario y su comportamiento como presidente. Es decir, Sí, Emilio, pero aquí entonces hubo una confusión. La gente entendió que había que hacer un juicio de cómo estaba funcionando el gobierno en vez de elegir los consejeros constitucionales. no, yo creo que puede haber un porcentaje de voto eso. Yo siento que hay múltiples causas que pueden explicar el resultado. Yo creo que entre esas causas uno efectivamente puede haberse llevado a la evaluación del gobierno. Otro, estamos además frente a una elección que tuvo poca, yo diría, difusión, poca socialización. Incluso el CERVEL tuvo problemas de georreferenciación, ¿no es cierto? Entonces yo diría que hay múltiples factores. Yo creo que efectivamente el Partido Republicano, con este nuevo entramado de voto obligatorio, supo leer mejor al electorado que los otros partidos, y eso tiene un mérito. Y no necesariamente se explica, ¿no es cierto?, desde una oposición hacia el gobierno. Va a tener desafíos, tal como plantea María Elena, también de credibilidad, porque hoy día tenemos un partido que no creía en este proceso, que sin embargo es mayoría, que tiene que demostrar, además, José Antonio Cast, si quiere ser candidato presidencial, cómo va a alinear hoy día a los consejeros y consejeras. Y además ya tenemos un problema, ¿no es cierto?, de un consejero que, si bien va a dejar de ser consejero del Partido Republicano, va a estar ahí. Y eso fue, por ejemplo, muy similar a lo que ocurrió en el antiguo proceso con casos como el de Rojas Bade, por ejemplo. Sí, así es. Evidentemente este resultado, ya el resultado genera algo de sorpresa, pero en la cantidad de constituyentes que tiene el Partido Republicano fue una bomba, y tanto para el gobierno como también para la oposición. Totalmente. ¿Cómo se reconstituyen las confianzas? Porque estamos hablando de eso. El Partido Republicano está en un sector de la política que no está la UDI y no está RN. Deberán sumarse a ellos. Y por este otro lado, también quedó claro de manifiesto que los partidos que están más cercanos al presidente Boric son los que tienen más posibilidades de voto, porque los partidos tradicionales de la exconcertación les fue terriblemente mal. Bueno, de hecho, a mí, la verdad, si uno puede ser, es muy temprano para hacer una lectura de cómo se podrían comportar, creo yo, digamos, las consejeras y consejeros de Chile Vamos, en este caso. Sí, quizás una lectura que podríamos tomar, no es lo mismo, es difícil comparar, pero, por ejemplo, el comportamiento parlamentario. La última votación que se dio entiendo, con las 40 horas, si mal no me equivoco, y con el sueldo mínimo también. Mínimo. Varios parlamentarios y de Chile Vamos finalmente, claro, dieron su voto a favor, y de alguna otra forma también se está manifestando que dentro de Chile Vamos, de alguna forma, también hay posiciones que no siempre van direccionadas a una misma derecha, si se podría decir. Entonces, si ya hacemos esa lectura, ya podemos estar viendo que claramente es probable que los consejeros y consejeras electas de Chile Vamos también van a tener una postura, yo diría que mucho más de negociación con la otra vereda, en este caso, ¿cierto? Mucho más, obviamente, que los republicanos. Entonces, no creo que se acoplen 100% a los republicanos. Yo creo que
va a ser algo como parecido como un Chile Vamos, que va a jugar un rol un poco de pivote, se podría decir incluso, este rol de puente entre el oficialismo y entre esta postura republicana, que ya por lo menos estaba algunos, en el caso de parlamentarios de republicano, cuestionando el tema de las 12 bases, algo que obviamente fue acordado también y donde hoy ellos no estuvieron porque tampoco eran parte y no querían estar, digamos, no estaban de acuerdo con. Sí, hice mención a los partidos de derecha, a los partidos de izquierda del gobierno y también los más a la izquierda, pero no hice mención a el Partido del Pueblo, el PDG. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Y cómo se entiende? Eso es un fenómeno social también establecido y traducido a un mensaje político de un caudillo que incluso no estando en el país fue capaz de tener una tremenda votación en los comicios pasados. Sí, el Partido de la Gente yo creo que se debilitó con respecto al último caso de su candidata que había sido procesada en casos ¿Pero de fue narcotráfico. solamente eso o ya en definitiva no venían teniendo la aceptación y lo que el voto que le entregaron esperaban de él? Yo creo que en parte sí, eso sí es importante, en parte también recuerda que tuvieron una disputa en el Congreso con respecto al apoyo de la presidencia de Brado Mirosevic, ¿no es cierto?, en torno a la presidencia de la Cámara de Diputados. Yo creo que de alguna manera el comportamiento también medio ambiguo que tuvo en su momento el Partido de la Gente influyó en que sus votantes, sobre todo la figura de Parisi, perdón, pudiesen quizás refrendar la votación. Yo creo que efectivamente, y además a lo mejor mucha votación del Partido de la Gente se fue a Partido Republicano. Eso también habría que analizarlo con posterioridad. Yo creo que también es interesante también entender y analizar que cuando se habla siempre como del Partido Republicano como un partido que está más a la derecha, ¿no es cierto?, de Renovación Nacional o la UDI o Opoli, también es entender si ese electorado que vota por Partido Republicano realmente se considera personas que están más a la derecha. Yo creo que ahí hay una heterogeneidad de gente que no necesariamente se identifica con sectores más de la derecha. Concuerdo con María Elena que ahí la derecha más tradicional va a tener que jugar un rol. El rol es que si el Partido Republicano pone la música y ellos acompañan, se van a quedar sin candidatura presidencial. Hoy día el centro está vacío. La pregunta es que si la centro derecha y la derecha como UDI van a querer ocupar ese centro yo diría en el Consejo. Y además también aquí se va a jugar, sobre todo el Partido Republicano, la capacidad que tiene de mostrar gobernabilidad, de mostrar cómo se alinean, de establecer puentes, de establecer, ¿no es cierto?, puntos de integración, por lo menos a nivel discursivo de la gente que compone el Consejo ha dado esas señales. Quien representaba al Partido Republicano en el Comité de Expertos ha tenido también una muy buena evaluación por parte de los sectores del gobierno y de oposición con respecto a una persona bastante dialogante. Yo diría que no hay que reducir, que el gran problema muchas veces que los analistas sociales o los sociólogos, sociólogas, cientistas políticos incurrimos es que tendemos a generalizar mucho a veces o tendemos ni llanamente a señalar que estos fenómenos son monocausales. Y a mí se me imagina que hay todavía los efectos del 18 de octubre de 2019 todavía siguen impactando y por eso quizás no hay esta claridad y esta especie en el fondo de oscilación electoral que puede haber entre una y otra campaña. La elección municipal tiene una lógica muy distinta a este tipo de elección. Bueno, nos están llegando ya algunos comentarios a nuestra fanpage, así es que siga escribiendo, ya lo vamos a revisar. María Elena, uno de los elementos que evidentemente fue la oportunidad, y no solo que lo ofrecía el Partido Republicano, sino que en general todas las propuestas en esta franja, era el tema de la seguridad. Así es. Y todos dicen, claro, votaron por los republicanos porque él quedaba más confianza en que en Chile puede volver el orden y la tranquilidad. Pero ese elemento también va a cambiar, o esa es una situación de hoy día. No creo que Chile esté eternamente en esa condición. Yo no creo que podamos vivir aquí. Eso uno. Segundo, ¿pero qué va a pasar con los republicanos cuando hay que comenzar a hablar de derecho social, cuando hay que comenzar a hablar de temas económicos, cuando hay que hablar lo que la gente también, salud, educación, ojalá salud gratuita y todos esos temas que también sabemos que hay algunas
posiciones, voy a referirme a Emilio, que él dice que no hay que generalizar, pero hay sí posiciones claras al interior del Partido Republicano frente a esas materias que parece que no son de la simpatía en general del pueblo. Así es. Yo creo que el Partido Republicano aquí, como decía Emilio, igual tiene un tremendo desafío. Y yo creo que en este escenario es un desafío bastante complejo, porque cuando se está en una instancia, como en un consejo, como el que obviamente se viene ya que se tienen que instalar, ese consejo exige que hayan diálogos. O sea, es algo natural, por decirlo, del proceso en sí mismo. Porque no es una ley, no es una política pública, es una constitución. Y la constitución es el marco para la casa que a ti, de personas que piensan muy distinto a ti, como personas que piensan igual a ti. Entonces aquí es otra índole la discusión. Por lo tanto, se exige, y parte de esa exigencia es el diálogo. Ahora, el costo grande que podría tener el Partido Republicano, y aquí yo creo que arriesgaron harto al meterse en esta elección. ¿Por qué? Porque el hecho de que de alguna forma algunos comiencen a dialogar, es muy probable que los consejeros tengan, algunos quizás una predisposición, como tú decías muy bien, Emilio. El consejero, digamos, la persona experta republicana se ha portado, digamos, de alguna forma como experto, o sea, dialogando, teniendo puentes, ¿cierto?, encontrando puntos en común. Probablemente van a haber consejeros y consejeras del Partido Republicano que también van a llegar a esa fase. El tema es, mientras más cedo en el diálogo, más pierdo electorado, ese electorado que votó pensando que el Partido Republicano iba a resguardar esta estructura, digamos, por decir, constitucional de 1980, claro, con su reforma de Ricardo Lagos, pero finalmente, claro, como dice la Constitución de Pinochet, que es lo que de alguna otra forma defendían. Entonces, yo creo que, insisto, aquí el Partido Republicano probablemente, claro que sacó sus beneficios, pero hay también un costo asociado que yo creo que no sé si lo están viendo y que tiene que ver con eso. Y en ese sentido, yo pienso que va a pasar, que es muy probable que hayan consejeros y consejeras que vayan más por el diálogo, por ejemplo, en donde Chile Vamos cumpla un rol un poco, como decías tú, puede ser de la UDI, incluso RN, Evópolis, en conjunto, y que ya vienen haciendo un ejercicio un poco de moderación hacia el centro. Entonces, efectivamente que hay un nicho de centro que está vacío, se pensó que podría ser el partido de la gente que podría ocupar, y yo creo que aún tienen posibilidad en la medida que se vayan ordenando, haciéndose coherentes con lo que de alguna forma plantean, pero claramente yo siento que el Partido Republicano tiene un tremendo desafío y aquí tiene un costo muy grande asociado y que van a salir de alguna otra forma quizás con ciertas piedras en el camino que tienen que ver con eso. La gente que votó pensando que el Partido Republicano iba a proteger esta idea de patria de Chile, esta idea del Chile, ¿cierto?, que crece el Chile de la Constitución del 80, pero que de repente se van a ver obligados a dialogar con otras veredas que ellos mismos criticaban en los mismos videos. O sea, estamos hablando de que muchos de los videos que subían eran directamente muy agresivos, se podría decir, muy denostadores de los otros ciertos competidores políticos. Entonces, yo creo que ahí tienen un tremendo desafío, no solamente, y ahí estoy muy de acuerdo con Emilio, no solo con el tema de gobernabilidad, sino también en cómo gobierno este consejo, pero también no pierdo mis votos futuros. Conversábamos el lunes con Emilio en el programa del mediodía, y mientras desarrollábamos la conversación, alguien nos escribe: el Centro Político de Chile se acabó porque nos mintieron. Nunca nos solucionaron los problemas. ¿Qué tan de cierto puede haber en eso, Emilio? Y si no es muy fuerte la factura que le están pasando, porque ahora está el gobierno en la disyuntiva, si sube o no a, por ejemplo, la democracia cristiana también a gobernar para poder ayudarlos en este momento difícil. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que igual a veces se van estableciendo ciertas verdades en el imaginario de la sociedad o las sociedades que a mí me parece que no tienen realidad o no tienen sustento empírico realmente. O sea, se critica mucho, por ejemplo, a la Renovación Nacional o a Evópolis, a UDI también, de que no son verdadera derecha. Entonces, también la pregunta es: ¿qué es lo que sería verdadera derecha propiamente tal para algunas personas cuando critican finalmente qué es lo que hoy día el centro político, qué es lo que tener coherencia? Porque tener coherencia, si es pensar, creer en lo que uno sostiene o cree. Bueno, hay partidos como el Partido Comunista que tiene sus bases, que tiene una votación que siempre es como histórica, como estable, y que uno
diría hay un partido que también es coherente. Yo no veo que no haya coherencia ahí, hay coherencia en lo que se cree. El tema, o lo que le pasó también al Frente Amplio, de alguna manera desdeñar los 30 años, ¿no es cierto?, de no reconocer que los 30 años sí se había avanzado en este país. A mí se me imagina que también ahí hay unas ciertas, entre comillas, como verdades instaladas que no son tal. Yo creo que tiene que ver también con los coletazos de octubre de 2019. Yo creo que efectivamente frente a procesos que quedaron muy abiertos, evidentemente, y además cruzados con temas de inmigración, con temas de seguridad, que ojo, no se van a resolver con la Constitución, si eso es lo más paradójico. Un partido que señalaba que los temas prioritarios son seguridad, son migración, y sin embargo en su franja utilizaron esos dos temas, es también contradictorio, porque no se van a resolver lamentablemente. La Constitución, tal como dice María Elena, es una casa que tiene que durarnos 30 años, y en 5 años más a lo mejor vamos a tener otras problemáticas, que esa casa vamos a tener que desarmarla porque nos preocupamos de temas muy contingentes. Yo creo que no, yo creo que en el fondo lo que nosotros debiésemos pensar, o lo que se debiese pensar de las fuerzas políticas y de los desafíos, es finalmente entender a esta sociedad chilena post pandemia y post, de alguna manera, estallido social, y qué es lo que realmente quiere. Pero también una cosa es lo que quiere la población, pero otra también es que la clase política tiene que tener una capacidad, yo diría, de reflexionar más sobre los problemas, que no sea solamente el populómetro. Es decir, aquí se están desarrollando ideas de seguridad, se están desarrollando iniciativas. Hoy día se ha votado en el Senado una legislación contra la toma ilegal de propiedades, entonces se está avanzando también. Entonces me parece a mí que plantear el tema de, por ejemplo, una derecha tibia, bueno, cuando la derecha se ha radicalizado, por así decirlo, no lo digo en términos valóricos, ha perdido las elecciones, y en los 30 años, quieranlo o no, la centroizquierda ha ganado. Claro. Y claro, y en este momento también, si nos ponemos en el otro lado, en el sentido que también la izquierda no ha dejado avanzar en ciertas cosas que ha querido el presidente, reconociendo que él como parlamentario votaba de otra manera, pero que es necesario para hoy día el país, también hoy día estamos viendo los resultados. Sí, pero yo no sería tan... A ver, yo tampoco en eso... Yo me iría más con cuidado desde el punto de vista del análisis. Yo creo que la coherencia no tiene que ver con sostener un discurso durante toda una vida. Yo creo que la coherencia tiene que ver con cuando yo estoy en una posición de poder, qué decisiones voy a tomar en esa posición de poder. Hoy día, porque esa misma coherencia que le podemos pedir al presidente, y que está bien, también hay que pedírsela a republicanos. ¿Cómo republicanos va a sostener hoy día, cuando estaba en contra, ¿no es cierto?, de este proceso, cómo va a sostener legitimidad del proceso? Bueno, porque ahora tienen el poder y tienen que ejercerlo. Si efectivamente son mayoría, y bueno, tendrán justamente, como dice María Elena, van a tener que jugar o en seguir ganando capital electoral, o jugar dentro de la misma legitimidad que le dio la gente al votar para participar de esta elección. Entonces, claro, cuando uno tiene una posición, por ejemplo, yo puedo tener una posición de profesor en un momento X, cumplo determinadas funciones, pero cuando cumplo una función de poder, tengo que tomar otras decisiones. Eso no es incoherencia, eso es que finalmente el cargo me pide a mí actuar de manera distinta. Y que yo creo que eso es importante. Sí, nos escribe Mal, que nos dice el problema de la UDI, RN y Bópoli, ellos perdieron su esencia política, y en vez de ser centro-derecha, ahora son centro-izquierda, y la pérdida electoral del partido del presidente representa ideología marxista. Y el famoso estallido social, eso hizo cambiar el voto hacia la derecha. ¿Hay algo le hace algún sentido todo este comentario? Yo respeto siempre de los comentarios. Yo creo que me aferro mucho a lo que dice Emilio. O sea, Chile Vamos, se podría decir, ha jugado un rol de una derecha democrática, una derecha que es una centro derecha. Yo creo que la UDI, claro, jugaba quizás por ahí dentro de este espectro un poquito más hacia la derecha que RN, un poquito más naturalmente un poquito más a la derecha que Bópoli. Pero yo no estoy tan de acuerdo con esa apreciación de que se transformaron en una izquierda, una centroizquierda. Yo creo que tienen
programas, digamos, y posturas políticas muy distintas a lo que es el oficialismo, y eso lo han dejado bastante claro desde el día uno en que se han tramitado los distintos proyectos de ley. O sea, pensemos proyecto de ley, ¿cierto?, lo que tiene que ver con la reforma tributaria, proyecto de ley lo que es la pensión. Entonces, han tenido una postura, claro, sí uno puede rescatar que ha sido una derecha dialogante, que es distinto a sacrificar todo tu programa valórico. Yo creo que ahí hay que hacer puntos de distinción. Y es algo que también hay que reconocerle a esta derecha, porque de alguna otra forma, cuando sucede este tipo de dinámica en donde tienes un conglomerado que está a disposición de poder dialogar, o sea, eso más que criticarlo y satanizarlo, deberíamos aplaudirlo. Porque el día de hoy tenemos países, Italia, por ejemplo, un país que uno podría decir con un desarrollo tremendo instalado en Europa, ¿cierto? Una serie de elementos. Hoy día está gobernado por su primera ministra, que es finalmente alguien que está asociada al fascismo de Mussolini. O sea, hay que decir las cosas como son. Entonces, también de repente, a mí me queda esa sensación que deberíamos también apreciar de repente estas, digamos, capacidad, este capital político que se ha desarrollado en los partidos de llegar a un punto de muchas veces dialogar. Si eso es lo que se necesita en la política, es el diálogo, no te hablo más y yo sigo con... Es que cuando pasa eso, justamente hablamos de una polarización que es tremendamente grave. A propósito del diálogo, cuando el presidente Boric, después de estas elecciones, ha dicho: nosotros vamos a continuar con nuestro programa de gobierno, no estamos en la contingencia, nosotros tenemos que seguir avanzando. ¿Esas palabras le hacen algún sentido? O sea, yo creo que efectivamente cuando uno gana el gobierno en una elección, tiene la legitimidad para instaurar su programa de gobierno. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Esa es otra discusión. ¿Qué diálogos va a atender? ¿A qué consensos va a llegar? Yo concuerdo con María Elena. O sea, la esencia de una democracia, el diálogo, y muchas veces también respetando las opiniones de las personas. Creo que caer en las caricaturizaciones, como en el fondo el marxismo, o lo mismo que Kast va a ser igual que Bolsonaro, o que tiene cierta ligazón, ¿no es cierto?, con cierta idea nazi, a mí me parece que no le hacen bien al diálogo común del país, ni siquiera al diálogo político, porque así es muy difícil conversar con otro que piensa distinto cuando tú ya lo posicionas desde una posición, de los califican, exactamente. El país no está en un modo de producción marxista, mucho menos, es un país que sigue con su economía tal como lo han hecho la concertación. Entonces yo diría que también para entrar de verdad en el diálogo es importante sacar estas clasificaciones a priori por uno y por otro lado. Yo creo que el Partido Republicano ha jugado dentro de las reglas institucionales y ganó esta elección. Presidente Boric gana una elección en segunda vuelta dentro de los procesos institucionales donde se gana una elección. Y eso a mí me parece que es lo relevante para establecer también nuestro orden social, porque el orden no solamente tiene que ver con que existan más carabineros, más policía, más ejército. El orden social tiene que ver con la cohesión social. Si estamos en una sociedad en la cual a priori ya no empezamos a agredir, es que esto es marxista, esto es nazista, esto es Bolsonaro, esto es muy poco probable que el diálogo se pueda hacer. Y lamentablemente, y esto sí a mí me preocupa, en esta región, a propósito de un estudio que nosotros hemos sacado, hay hoy día poca legitimidad a la democracia. O sea, como que hay un gran porcentaje de gente que le da lo mismo si hoy día nos rige la democracia o un sistema dictatorial. Lo que pasa con la dictadura es que las dictaduras no tienen color político, y eso la gente lo tiene que entender. Puede ser de izquierda, de derecha o de centro. No hay aquí apropiación política. Pero lo que me parece más grave es que el camino básico de cualquier democracia hoy día y de cualquier sistema, incluso de lo que nosotros tres estamos conversando, podemos conversar con otras personas, es el respeto. Y el respeto de no caricaturizar porque el otro piensa distinto. Y yo justamente lo que veo hoy día es que inmediatamente empieza a priori a haber ideas sobre, además, una sociedad que ni siquiera ha avanzado, ni hacia el nazismo yo creo que va a avanzar con el Partido Republicano, ni hacia el marxismo, como nos puede llevar el presidente Boric, porque lo que vemos hoy día es más de un año de gobierno, donde yo no he visto ni socialización del trabajo, ni estatización de la empresa. Lo que veo sigue siendo libre mercado, obviamente problemas por resolver, y en eso hay que ponerse de acuerdo desde las distintas visiones que son legítimas. Y a propósito de esto, ¿dónde está más cerca el acuerdo de poder precisamente potenciar? Porque está claro que el centro hoy día ya está muy separado o está muy disminuido.
Yo no sé si el PPD, la Democracia Cristiana, puede recuperar votos con el Partido de la Gente, por ejemplo, hacer un frente y que pueda situar el interés político en el centro, Marilena. Por lo tanto, estamos en centro y izquierda, pero también ahí hay divisiones, porque dicen, claro, llevar a la Democracia Cristiana al gobierno significaría generarse un conflicto gratuito ahí con el Partido Comunista y con el sector más izquierdista del presidente Boric. Entonces, y en la derecha, bueno, todos sabemos qué pasa ahí, qué ocurre. La UDI no quiere perder también el protagonismo que ya históricamente se ha alcanzado, porque los republicanos ahí están muy encima. No es fácil el armar hoy día. No, yo creo que este tablero ajedrez de los partidos está bien complejo, de hecho, y también, claro, si lo vemos más de una forma estructural, uno podría también entender que teóricamente cuando tienes un sistema proporcional, estimulas que existan muchos más partidos que un sistema generalmente binominal, que de alguna forma fuerza a generar coaliciones, grandes coaliciones como eran las dos coaliciones que siempre se estaban de alguna forma disputando el sillón presidencial. El sistema proporcional claramente genera su efecto en la creación de más partidos, ¿cierto? Da el espacio para que haya un pluralismo más alto de partidos. Eso es una parte, yo creo que un efecto estructural mismo del sistema electoral que tenemos hoy en día. Y tomando esa, digamos, podríamos decir, un crecimiento en el número de partidos, por lo tanto una complejización también de los mismos pactos, yo la verdad, yo creo que claramente aquí el gran, se podría decir como desafío nuevamente es quién va a ocupar ese centro. Yo creo que ahí está el nicho y que varios partidos probablemente lo están discutiendo ya, o sea, ¿cómo lo hacemos para ocupar ese centro? El centro es muy importante en los países, tremendamente importante. O sea, Valenzuela lo dijo en su época, en su libro, un centro tiene que existir para que haya de alguna otra forma este equilibrio, ¿cierto?, de las balanzas. Si no, nos vamos en un desbalanceo y que puede terminar de alguna forma lo que dice Emilio. Ya tenemos alarmas rojas a nivel de... entiendo que, bueno, la Araucanía también hubo otro estudio que sacó cifras similares en Chile, no me acuerdo si fue la LAPOP. Latinobarómetro y la... Latinobarómetro, claro. Que justamente Chile era uno de los países que también estaba inclinándose por prefiero perder libertades, Claro. tener un sistema mucho más dictatorial, pero que me resguarde la seguridad. Entonces, de alguna forma, claramente estoy tocando estos puntos porque todo se une, porque el centro es muy importante. El sistema electoral que tenemos hoy en día genera muchos más partidos, por lo tanto se complejiza el escenario, pero también a la vez se obliga que tiene que haber más discusión, más diálogo. Y ahí, claro, el Partido de la Gente, yo la verdad tengo la percepción que, claro, es un partido que o puede morir o puede crecer mucho, depende mucho cómo se muevan, depende mucho cómo logren... Pero siguen dependiendo de París, ¿no? Es que a eso iba. ¿Ya? Yo creo que la marca Parisi, de alguna otra forma, jugó muy en contra en esto. Y yo creo que se dieron cuenta en esta elección. La marca Parisi se come el partido. El problema es que el Partido de la Gente tiene que desanclarse de esa figura, porque es un partido, no es una persona. Entonces, ese es el gran desafío que tiene ese partido, primero. Y segundo, con eso, conlleva a un elemento súper importante, es definir qué somos como partido. ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestra alma? ¿Cuál es nuestra visión, nuestra misión? ¿Cuál es nuestra postura de sociedad? ¿Qué queremos contribuir? Entonces, ahí el Partido de la Gente yo creo que está al debe con esos elementos que son básicos de una propuesta política, eso voy, que ya la tienen los otros partidos más antiguos, podríamos decir, tradicionales, y el Partido Republicano claramente de un principio fue bastante claro en sus lineamientos, entonces, bien complicado. Sí, Emilio, a propósito, haciendo referencia a lo que dice María Elena, que el centro político de Chile hoy día está abierto y está esperando quien se pueda sentar en ese lugar. ¿Esa apuesta para los demócratas o los amarillos, por ejemplo? La verdad no lo sé. La verdad no sé si efectivamente vamos a vivir en un proceso de más polarización y ahí obviamente el centro, cualquiera que quiera ocupar el centro no va a capitalizar electoralmente. Depende mucho también de lo que ocurra con la sociedad, yo diría en un proceso de desintegración social que hemos estado viviendo. El tema de la seguridad existe como tal, yo no digo que no exista, pero el tema de la seguridad es mucho más allá de la delincuencia. El tema de la seguridad
es desconfiar del otro, es no establecer diálogos con el otro. Y yo lo que observo, lo que veo es que la sociedad chilena cada vez más se ha tornado lo que se llama sociológicamente anómica, es decir, con altos niveles de desconfianza interpersonal, con altos bajos niveles de participación en organizaciones sociales y comunitarias, y yo diría también con poca capacidad de diálogo, de construcción en conjunto, más allá de las diferencias, porque las diferencias en una sociedad son bastante legítimas. Entonces yo diría que la pregunta es que si efectivamente la estrategia de los partidos va a ser ganar un centro que a lo mejor en términos sociológicos hoy día no existe, como tal, no existe ese centro también social, porque para que exista un centro político uno podría pensar existe este centro social. Lo que me da la impresión a mí con los resultados de lo que ocurrió el domingo es que da muestra de una polarización de la sociedad chilena, de una polarización que espero que, yo lo digo sinceramente, no se expanda más, sino que efectivamente encontremos diálogos comunicantes, porque así podemos resolver, ¿no es cierto?, los diferentes problemas que podemos tener como sociedad. Entonces, claro, ¿son importantes los partidos del centro desde el punto de vista politológico? Sí, exactamente. El tema es si efectivamente hoy día en la sociedad chilena hay alguien que le haga sentido sentirse parte de un centro social. Y me da la sensación de que hoy día son muy pocos la gente que se considera parte de ese centro social, que parece ser así como en un momento se deslegitimó el consenso, ¿por qué todo se consensúa? Hoy día parece ser que ser del centro es como mal visto. Yo diría que eso habría que volverle a dar legitimidad para que también los partidos tendiesen, ¿no es cierto?, a ir hacia el centro, a buscar ese electorado. Hoy día leímos comentarios como que en el fondo es el marxismo y el antimarxismo, el nazismo, el antinazismo, y eso te da la sensación de que, a mi juicio, una sociedad bastante polarizada en términos de construcción de su imaginario colectivo. Claro. Hagamos un poco de pedagogía a fin de que nos están viendo puedan entender cómo va a seguir este proceso de escribir la Constitución, porque, claro, lo que tuvimos este domingo recién son quienes van a efectivamente participar de una parte muy importante, pero ya, María Elena, se está trabajando, ya hay un texto que se está depurando por parte de esta comisión de expertos que a diferencia de lo que tuvimos la primera vez, había mucho elemento mediático, se sabía mucho, se transmitían las sesiones en vivo. Ahora hay un estado muy callado. Están haciendo un trabajo realmente, desde uno lo mira desde fuera, parece que es lo que se le esperó, algo de expertos. Claro, sí. De todas maneras, eso yo creo que ha sido una de las grandes, quizás, críticas transversales que ha existido con respecto al proceso en sí mismo. Es la poca visualización, la poca, digamos, inversión que ha habido en hacer público el proceso en sí mismo. Bueno, la vez pasada con el proceso anterior fue todo lo contrario, fue bastante cierto público. Las redes sociales generalmente estaban funcionando en son del proceso mismo. Tenías la página donde podías ingresar y dar tu firma, tu voto, no me acuerdo, digamos, por distintas iniciativas. Entonces era, digamos, otra la aproximación, claro, de todas maneras, y eso obviamente que juega de alguna otra forma juega un papel tremendo en que el día de la votación muchas personas, yo escuchaba que no sabían por quién votar porque no tenían ni idea. Era, no sé, yo me imagino que me guío por el pacto. Entonces, claro, hay una desinformación o un ánimo de no informar 100% lo que está ocurriendo, y eso obviamente que se puede criticar. Ahora, claro, o sea, yo creo que la labor de este comité de expertos y expertas ha sido... si bien silencioso, por lo que se palpa, pareciera ser que ha sido bastante fructífero. O sea, que las partes han logrado encontrar puntos bastante en común, en donde han levantado, ¿cierto?, una propuesta de borrador inicial bastante ecuánime, que responde de alguna forma a las diversidades de visiones que se encuentran sentadas ahí. Y claro, ahora el desafío de los consejeros y consejeras es discutir este borrador y aprobar. O sea, yo creo que ahí va a estar la gran... ahí va a estar el meollo del asunto, porque obviamente el experto y la experta tiene una visión, de alguna forma, claro, viene representando un partido,
pero lo que prima es la Opinando desde experticia, arriba. claro, de la experticia, digamos, o uno esperaría que primara la experticia, ¿cierto? Más que el corazón netamente fiel político, sino que también primar que estamos, claro, se está redactando lo que dije, una casa común, no es que estoy redactando una casa para mi grupo. Ajá. Claro. Entonces, de cierta forma, claramente que aquí, insisto, nuevamente volvemos al mismo tema, o sea, nuevamente va a haber un tremendo desafío para el Partido Republicano. Yo me imagino, y tengo la percepción que los consejeros y consejeras del Partido Republicano puede que se comporten distinto, bastante o distante en algunas situaciones, que los parlamentarios y parlamentarias que están representando hoy en día las bancadas del Partido Republicano. Yo creo que va a haber que hacer una diferenciación bastante notable en el trabajo que hay de la Constitución y de lo que hoy día es la representación del Poder Legislativo, es decir, Claramente. los diputados y los senadores. Emilio, ¿se entiende entonces que este documento que hoy ya está construyendo la Comisión de Expertos se le va a entregar a estas 51 personas, porque son 50 en paridad, pero se agregó el... representante del pueblo originario. Exactamente. Y ahí ya se comienza a debatir, ¿verdad? Sí, ahí ya se entregan estos 12 principios marcos, ¿no es cierto?, que con los cuales se debiese discutir y se debiese dar contenido, ¿no es cierto?, a la Constitución propiamente tal. Este es un proceso mucho más corto que el anterior. Tiene además, yo diría, un tiempo súper corto de participación ciudadana, a diferencia también del proceso anterior. Estamos hablando de un proceso de poco tiempo, ¿ya? Y por tanto, como se planteaba por parte de algunos consejeros o consejeras, hay cosas valóricas incluso que no se van a discutir en la Constitución, porque eso va a tomar mucho tiempo y me parece bien. No sé si va a tener un carácter tan detallado, específico como la Constitución que se rechazó, o va a ser mucho más amplia, más abierta en cuanto a los principios que se establezcan. Pero yo creo que efectivamente es un proceso que de alguna manera tiene una lógica muy distinta a la anterior. Yo creo que la anterior de alguna manera fue perdiendo legitimidad en la medida en que estaba caracterizado de mejor manera lo que es la sociedad chilena, y que justamente lo que faltó ahí era articulación política. Yo creo que lo que sí ha tenido el comité experto y lo que ojalá tenga el Consejo Constitucional es que exista articulación política entre las diferentes visiones. Si eso es fundamental. Yo creo que la otra Constitución de alguna manera parecía como un gran, y lo digo con todo respeto, pero como un gran Frankenstein de diferentes grupos que ponían ahí sus demandas sin ninguna mucha conexión. Incluso la campaña del apruebo fue, a mi juicio, como muchos intereses particulares sobre el agregado. Entonces me parece que hoy día la articulación política que estos expertas hayan aparecido de los partidos le da, ¿no es cierto?, otro poder de negociación. Y tener cuidado, ¿no es cierto?, con que la Constitución nueva salga deslegitimada a priori porque quizá en el Consejo se actuó mal. Un dato para la Araucanía: nosotros hicimos una encuesta desde el Centro de Políticas Públicas súper representativo a nivel regional, cara a cara, con población rural y urbana, y más del 60% de la población declaraba que no había leído la Constitución antes de votarla, rechazarla y aprobarla. Entonces, y esa era una tesis que se venía manejando, que desde ya, por lo que había sido el Consejo Constitucional anterior, de alguna manera el documento ya venía un poco deslegitimado. Hay que ver cómo en el fondo se resguarda la legitimidad de este documento al final de este proceso. Entiendo que hay participación también incluso en la posibilidad de presentar propuestas constitucionales con una cantidad de firmas, Marilena. Sí, está la posibilidad, y ahí insisto, por eso también va a ser muy importante cómo se vayan articulando los consejeros y consejeras dentro de la instancia. Obviamente sí, digamos, el continuo del espectro que está dentro del Consejo ya han manifestado, incluyendo los consejeros y consejeras del Partido Republicano, que van a respetar esos 12 principios, ¿cierto? Esas 12 bases finalmente que quedaron con, creo que en artículo transitorio. Eso tuvieron que salir a aclararlo, porque uno de esos... a eso voy, sí. O sea, vemos que, a ver, aquí hay dos voces resonantes.
está la voz, y ahí te das cuenta también que es un partido muy nuevo. Sí. Pasa mucho, o sea, de repente la No hay instrucción incoherencia. de partido. Claro. Entonces los parlamentarios dicen X cosa, ¿cierto? En el caso cuando el parlamentario Kaiser justamente dijo que él no tenían por qué apegarse a estos 12 principios porque nunca habían firmado. No son las 12 tablas de la ley. Claro, no son las 12 tablas, no son los 12 mandamientos, ¿cierto? No son los mandamientos, digamos, de... Entonces, algo que fue después, de alguna otra forma, desmentido por, digamos, los consejeros del Partido Republicano, decían que no, nosotros nos vamos a someter a esos 12 puntos. Y claro, el punto más disonante era el tema del Estado democrático, Estado social democrático, de derecho. Y ahí te das cuenta también, claro, lo que digo yo, o sea, se nota que es un partido joven, inmaduro, un partido que de alguna forma está ahora como el árbitro, ¿cierto? Con el pito de alguna forma y que de alguna otra manera va a tener que ir haciendo conversar estas dos almas, porque se ve que, insisto, consejeros y consejeras del Partido Republicano parecen tener una visión un poquito más distinta que los mismos parlamentarios. Los parlamentarios son bastante férreos en su posición, mientras que los consejeros y consejeras se han mostrado, por lo menos discursivamente, ojo, ahí hay que después verlo en la práctica, mucho más flexibles en su postura o más abiertos a dialogar. Ahora, no, eso no quiere decir que el diálogo no quiere decir que haya acuerdo. Emilio, y si a esto le sumamos que tienen los 2/5 para ellos tomar decisiones, es una mochila bastante potente la que tienen. Sí, por eso hablaba en el fondo de cuando... A ver, en la política hay algo básico. Cuando uno entra a la política, efectivamente tiene que ver con mejorar las condiciones, ¿no es cierto?, de la sociedad, pero también hay un elemento siempre importante, es conseguir el poder para yo poder tomar decisiones con respecto a conseguir el bien común. Y en eso, por eso el desafío de José Antonio Kast, de que si es que quiere nuevamente ser candidato presidencial y tener opciones, cómo va a alinear también lo que ocurre a nivel parlamentario y lo que ocurre a nivel del Consejo. Además, se habla mucho, ¿no es cierto?, de las almas quizás del Frente Amplio, pero también hay que ver, tal como se llama María Elena también, qué almas existen al interior del Partido Republicano y cómo van a dialogar también esas almas, que le ha pasado a todo partido finalmente que de alguna manera se ha institucionalizado en Chile y que tiene mayor trayectoria o mayor historia. Yo creo que eso, a mi juicio, es importante. Recuerden que en el Partido Socialista estaban los autocomplacientes con los autoflagelantes también en su momento. Entonces me parece a mí que yo diría que ahí hay un desafío justamente de liderazgo. ¿Qué liderazgo nos van a ofrecer para ser opción legítima, para ser presidenciable o llevar de alguna manera a cabo el gobierno? ¿Cómo van a actuar en este canal? ¿Con qué principios, con qué formas de establecer acuerdos, qué formas de liderazgo? Porque claro, hoy día nuevamente el tema sigue estando cruzado por esta contingencia, pero no se agota en esto. Hay una serie de demandas que vienen arrastrándose de muchos años, que tienen que ver con salud, educación. ¿Qué va a pasar hoy día con el tema de la ISAPRE? ¿Qué va a pasar con el tema del royalty? Hoy día el Partido Republicano rechazó en masa el royalty al nivel parlamentario, sin embargo, se consigue por los otros partidos, que es sumamente importante si uno lee la ley del royalty y lo que genera. Entonces, me parece a mí que es importante también ir viendo cómo se comporta. No solo ellos, también, obviamente, los partidos de derecha más tradicional y también los partidos del gobierno. O sea... Claro, me recuerdan por acá un dato interesante, no lo habíamos olvidado, lo íbamos a asumir, que es el tema del voto nulo. El gran ganador, uno de los grandes. Nulo y blanco, sí, que sumaron sobre el 21% de la elección. ¿Ese voto es recuperable ahora cuando en diciembre tengamos que decir apruebo o rechazo? Porque la elección va a ser obligatoria nuevamente, ¿cierto? Claro. Bueno, siempre se habla que cuando está el voto obligatorio, generalmente los nulos y blancos aumentan en su cierta proporción estadística, a diferencia del voto voluntario. Finalmente la gente voluntario, la que quiere votar, va a votar. Yo creo que va a pasar una situación, puede ser similar. No sé si sea tan alto como el que vimos ahora. Yo creo que, a ver, en la parte... cuando se dé la elección para decidir si aprobar o rechazar la propuesta, va a estar la propuesta como la principal protagonista.
aquí me dio la sensación que esta elección, como decía Emilio, fueron varios vectores que se cruzaron. Entre parte que, claro, la gente estaba cansada, no tenía mucha idea de por quién están votando, tampoco se entendía muy bien, y eso también lo escuché harto como, ¿pero qué hacen los consejeros? No pero, ¿y el comité de expertos? ¿Pero quién es quién? Había también una confusión en cuanto a los organismos, ¿cierto?, que funcionan dentro de, y por supuesto, claro, no podemos dejar de lado que en parte también hay un voto que fue muy de castigo, por decirlo, estamos pasando la cuenta como gobierno. Entonces, claramente aquí hay otros vectores que son mucho más multivariables, se podría decir, mientras que yo creo que cuando se apruebe o rechace va a ser la propuesta la principal. Ahora, ojo, esto siempre pensando que las campañas apunten a eso. Ahora sí, claramente los partidos comienzan a hacer campaña por finalmente, más que la propuesta, hacerlo por un tema de como lo vimos aquí, de convicción más política, que no podemos volver atrás, no podemos... ahí sería distinto. Pero yo me imagino que va a haber una alta tasa de voto nulo y blanco, pero no sé si tan alta como la que hubo ahora. Pero sí va a haber una proporción alta, claramente. Otro de los elementos, Emilio, fue la paridad, que dejó afuera a candidatos que habían recibido una gran cantidad de sufragios y que son reemplazados por el tema de paridad solamente por el tema de sexo. Acá en la Araucanía tenemos hoy día una disyuntiva en donde hay la posibilidad, según el partido, su militante podría recuperar el escaño perdido por paridad. Sí, bueno, tiene que ver justamente con, yo diría, elementos de desigualdad estructural que tienen que ver con el acceso, sobre todo a las mujeres, de participar como candidata en los partidos políticos. Yo creo que tiende a corregir quizá una desigualdad de base que ocurre con la participación, y son las reglas del juego, fue lo que se aprobó. Creo que efectivamente le hace bien. Si es que no podemos arreglar esto de base, hay que arreglarlo en los resultados. Yo creo que efectivamente es legítimo. Si yo voy a competir sabiendo que ocurren estas reglas, bueno, ya entré a competir. Yo sí quizá María Elena creo que tiene más legítima voz yo para hablar del tema de la paridad, la verdad. Yo quizás lo que sí me gustaría es el tema del nulo y blanco. Yo creo que cuando se deciden cosas importantes, el voto nulo y blanco tiende a ser menor. Yo creo que efectivamente en cómo se comporta el Consejo, en el documento final del Consejo, va a dar mucho pie a ver si es que la gente siente que se está jugando algo importante en eso. Siente que se está jugando algo importante en eso, vamos a tener una participación mucho mayor que la que tuvimos en la elección reciente y muy parecida a la que tuvimos con el plebiscito de salida. Yo creo que ahí va a estar puesto en juego y me atrevería a decir que ahí son dos grandes variables importantes: cómo se comporta este Consejo y además cómo también de alguna manera el texto que salga de ese Consejo, qué es lo que nos va a decir. Un tema que no es fácil, porque el documento anterior, si uno lo revisa con tranquilidad, puede haber dicho, tenía elementos claros, como es criticable, pero otros que eran bastante interesantes, e incluso algunos que ya estaban considerados en la actual Constitución, pero fue la forma del comportamiento de quienes escribieron, que parece que eso fue lo que mató definitivamente al documento, ¿no? Así es, sí, yo opino muy igual a Emilio. De hecho, finalmente, a ver, si se comportan de una forma apegada a lo que es el espíritu republicano, la seriedad, ¿cierto? Y darle la seriedad que este proceso merece, probablemente vamos a tener ojalá un buen, digamos, producto, una buena oferta. Ahora, si comienzan a comportarse pensando en el electorado del día de mañana, en las presidenciales, en las municipales que se vienen, claramente el proceso va a salir fracasado desde ya. O sea, eso yo creo que la mayoría, ojalá que lo tengan claro, porque pareciera ser que hay una claridad en los partidos que no hay que repetir los mismos errores, pero es fácil decirlo de la vereda de la frente. Ahora, cuando te toca a ti ser el protagonista de la película, ¿cómo te vas a comportar? ¿Cuál va a ser tu variable principal? ¿El electorado? ¿Tu voto del día de mañana? ¿O este borrador de constitución que finalmente no solamente engloba tu electorado, engloba todo Chile? Emilio, ¿un rechazo en diciembre generaría más polarización política en nuestro país? Definitivamente. ¿La gente aceptaría, bueno, si no se pudo, se rechazó, nos quedamos con la constitución que existe? Depende.
Yo creo que depende justamente de qué borrador vamos a tener y depende también de cómo se comporte el Consejo. Yo creo que eso depende además también, ojo que es como avanzamos en otros temas que no pasan por la Constitución y esto ha sido también uno de los discursos que ha enarbolado principalmente republicanos, Partido de la Gente y otros, que es que la Constitución no lo resuelve todo. También paralelamente hay otras discusiones importantes. ¿Qué va a pasar con la ISAPRE? ¿Qué va a pasar con pensiones? ¿Qué va a pasar con impuestos? ¿Qué va a pasar con temas de crecimiento y desarrollo económico, etcétera? Que no se van a resolver necesariamente ahí. Y a mí me parece que eso también, ojo, yo creo que esto de la polarización no solamente es de este gobierno, ¿ah? Yo creo que si no se resuelve le va a tocar a cualquier gobierno, incluso un gobierno de José Antonio Kast, un gobierno de Evelyn Matei, un gobierno de Camila Vallejo, de quien sea. Aquí hay un problema de la sociedad que se viene arrastrando hace mucho tiempo, de la sociedad chilena, y que lamentablemente yo creo que desde el punto de vista de los canales políticos de la democracia, no se ha podido todavía cuajar y que tiene que ver con estos problemas de desintegración. El problema de la credibilidad de los gobiernos lo han tenido todos los gobiernos desde la expresidenta Bachelet 1 pasando por el expresidente Sebastián Piñera, han tenido poca credibilidad. Entonces, ojo con eso es transversal a cualquier gobierno. Hoy día tenemos un problema de legitimidad de nuestras instituciones políticas. Y eso justamente uno esperaría que la Constitución se hiciese cargo de alguna manera de ayudar a recobrar legitimidad de instituciones políticas que están deslegitimadas. Claro, ahora aquí va a haber una responsabilidad también inmensa en orden a no descalificar un documento porque se ha hecho por un sector de la política, porque si decimos, no, ¿cómo hace una buena constitución si la están haciendo los republicanos que no creen en esto? Ya de ahí partimos con un elemento de prejuicio que el documento no va a tener ningún buen final en diciembre. Claro, claramente ya hay posturas, de hecho ya habían voces que decían de lleno, hay que rechazar cuando salga digamos, la propuesta por el hecho de que ya Republicanos tenía, digamos, gran parte digamos, de los asientos, ¿cierto?, de consejero y consejera. Insisto, pienso que va a depender mucho de cómo elaboren, cómo se comporten, a qué se van a aferrar, insisto, cuál va a ser, porque el Partido Republicano en este punto en lo que se metió va a tener pérdidas. O sea, de todas maneras, yo creo que va a haber un costo tremendo, ya es así. O sea, el hecho ya de que esté en este proceso va a tener un costo, porque de alguna otra forma ese mismo electorado que lo llevó va a empezar a visualizar, mira, hoy están dialogando con los del Frente Amplio, pero ¿cómo? Siendo un partido, insisto, que su génesis, por lo menos comunicacional, ha sido muy también agresiva, una comunicación muy agresiva desde el punto de vista o sea, es un adversario el otro, no es una competencia, directamente un adversario. Entonces, de alguna forma, claramente aquí van a tener que demostrar una madurez como políticos y políticas que son. Una madurez que tiene que estar a la altura del proceso. A pesar de ser un partido nuevo, tienen que tener entonces una madurez. Entonces, claro, uno esperaría eso. Ojalá que sea así. Ahora, claro, entrar a hacer un prejuicio de decir, no, hay que rechazar porque no, tampoco va al caso, porque igual hay que esperar, insisto, ya por lo menos la comisión de expertos ha demostrado por lo menos una solemnidad, una sobriedad en los puntos de vista. Entonces, esperemos también que ocurra algo similar también en este espacio que es de consejero. Lo claro está que este año va a ser un año de conversación, de diálogo, de ir conociendo, de ir advirtiendo si hay trabajo o no hay trabajo, y tenemos un buen documento para plebiscitar en el mes de diciembre. Gracias, María Elena, por su compañía. Muchas gracias. Igual, Emilio, a usted, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, y con ustedes vamos a estar en cualquier instante, seguimos conversando de esta Carta Magna que en diciembre vamos a tener que ir todos los chilenos, chilenas y extranjeros habilitados para sufragar, a pronunciarnos nuevamente. Que les vaya bien.